Bienvenidos al estudio semanal de la Biblia. Recuerden que durante los meses de julio a septiembre estamos estudiando el libro de Éxodo. Esta semana estaremos analizando los capítulos 13 al 15. La lección 6 para este sábado 8 de agosto se titula A través del Mar Rojo. Y el texto para memorizar se encuentra en Éxodo 14, 13 a 14 y dice lo siguiente. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. La experiencia del Éxodo es el evento más glorioso del Antiguo Testamento, un modelo de cómo Dios libra a su pueblo y lo lleva a la tierra prometida. Sin embargo, esto es solo una sombra de algo mucho mayor, que es la liberación del pecado a través de la cruz de Cristo. En la historia, Israel estaba en una situación imposible, sin medios humanos para salvarse, rodeados por el ejército egipcio y el mar enfrente. En el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, encontramos el siguiente párrafo que dice: era verdad que no había posibilidad de liberación, a no ser que Dios mismo interviniera en su favor. Pero habiendo llegado a esta situación por seguir la dirección divina, Moisés no temía las consecuencias. De la misma manera, así también nosotros, frente al pecado, que humanamente no tenemos posibilidades de salvarnos, solo podemos confiar en la intervención divina. Como vimos en la lección anterior, en la noche de la Pascua, el juicio de Dios cayó sobre todos los que no estaban cubiertos por la sangre del Cordero. Ni rango, ni riqueza, ni educación pudieron librar a los egipcios. Dice el texto bíblico que el faraón, humillado por la muerte de los primogénitos, finalmente permitió que Israel saliera, pero pidió algo sorprendente: bendíganme a mí, dice Éxodo 12:32. Esto revela que reconocía el poder del Dios de Israel, pero no se había arrepentido su corazón. Seguía endurecido y su posterior persecución lo demostraría. El pueblo egipcio, temeroso, urgió la salida de Israel y les dio riquezas, compensando así siglos de esclavitud. Dice esta frase: los egipcios dieron a los hebreos preciosos artículos para apresurar la salida de ellos del país. Por otra parte, lo recibido eran salarios negados a los israelitas durante siglos de esclavitud. Seguramente los egipcios consideraron aquello como algo muy módico con tal de sacar a los hebreos de su tierra. De esta manera, el pueblo de Israel salió con mano poderosa y bajo la protección de Dios. Después de la liberación y ya con la seguridad de caminar hacia la tierra prometida, Dios dio una indicación muy clara que encontramos en Éxodo 13:2. Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Esto recordaba que los primogénitos fueron protegidos por la sangre, un símbolo de que todo le pertenecía a Dios, como dice el Salmo 24:1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Los primogénitos se libraban de la muerte porque estaban cubiertos o salvaguardados por la sangre. Fueron redimidos de la muerte como lo son quienes están bajo la sangre de Cristo. En lugar de sacrificarlos, apuntaba esto a la obra de Cristo mencionada por Pablo en Colosenses 1:14, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios dio a los hebreos ciertas normas acerca de cómo debía ser presentada la ofrenda correspondiente en la celebración de su liberación de esclavitud en Egipto. Los animales debían ser sacrificados, pero los hijos debían ser redimidos, o sea, rescatados.
Dios condujo a Israel como un ejército organizado y Moisés, dice el texto, llevó consigo los huesos de José, cumpliendo así la orden dada por el propio José siglos antes. La columna de nube y de fuego eran señales visibles de la presencia de Dios. El viaje por el desierto sería difícil y largo, pero la nube de día y el fuego de noche les recordaba constantemente que no estaban solos y que Dios cumpliría su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Esto encierra una lección muy importante. En nuestro viaje al cielo, de pronto podemos cansarnos y quizás desanimarnos, pero no debemos olvidar que Dios nos acompaña como lo hizo con Israel. No con una nube o con fuego, sino con las evidencias palpables que vemos cada día a nuestro alrededor y sobre todo con el aliento que encontramos en su palabra. El relato continúa. Y ahora encontramos al faraón endurecido, persiguiendo nuevamente a Israel. Ante el peligro, el pueblo se quejó y le reclamó a Moisés. Dice versículo 11 de capítulo 14, ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto? Aún después de haber visto todos los milagros y la protección de Dios en los eventos recientes, el pueblo seguía mostrando falta de fe. Esto nos enseña que incluso después de ver milagros podemos caer en el temor si fijamos la vista en las circunstancias que nos rodean y no en Dios. Dice un párrafo en la parte del martes que el faraón reveló ahora los verdaderos motivos de su corazón. No estaba convertido y nunca se arrepintió de verdad. Su petición a Dios para que lo bendijera era una farsa, tal vez un autoengaño. Reunió a su ejército y fueron tras sus esclavos fugitivos. Las preguntas ante esta confrontación serían: ¿cómo enfrentar a Faraón si ellos no tenían armas? ¿Qué podría hacer un grupo de esclavos contra el mejor ejército de su tiempo? En Éxodo 14, 13 al 14, que se cita en la parte del miércoles, encontramos los principios para enfrentar cualquier crisis, por muy difícil que parezca. Leamos primero el texto y vamos a usar la versión Reina Valera contemporánea. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. El primer principio es: no tengan miedo. El temor es propio de la naturaleza humana ante la incertidumbre y las circunstancias adversas. Pero la Biblia está llena de citas que insisten en no temer, en no tener miedo, en confiar en Dios y estar seguros en sus manos, sabiendo que Él actuará en nuestro favor. El segundo principio: manténganse firmes. Mantenerse tranquilos o firmes significa esperar con fe la intervención divina. Saber que a pesar de las presiones, debemos estar confiados en que Dios intervendrá. No importa el tiempo que tarde, Dios actuará. Y el tercer pilar: vean la salvación que el Señor llevará hoy. Esto significa abrir los ojos para reconocer su obra, ver ese ejército invisible que nos rodea, como lo hizo con Eliseo, y que solo los ojos de la fe pueden ver. Confiar en que los ángeles de Dios nos protegen y no permitirán que el enemigo nos dañe. Y el cuarto principio: el Señor peleará por ustedes. No podemos enfrentar al enemigo con nuestras fuerzas. La lucha es de Dios y contra Él ningún enemigo prosperará. Incluso los mismos egipcios reconocieron que Dios peleaba por Israel en Egipto. En Éxodo 14, 25 dice que ellos exclamaron: Jehová pelea por ellos.
Y ahora Dios les ordenó marchar. El ángel de Dios y la nube se movieron para protegerlos. Moisés extendió su mano y el mar se abrió. Los egipcios, cegados por la obstinación, fueron destruidos. Dice la siguiente cita: al romper el alba, se reveló ante los ojos de la multitud de Israel lo que quedaba de aquel poderoso enemigo. Solo algunos restos humanos que eran arrastrados por el mar hacia la costa. Lo que comenzó siendo una noche ensombrecida por terribles peligros, amaneció con liberación. Sus emociones prorrumpieron en cantos de alabanza. Israel celebró la victoria con un himno que exalta a Dios como guerrero, salvador y sustentador de su pueblo. Dice el texto: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. El cántico reconoce que Dios conducirá a su pueblo hasta su morada y que todas las naciones lo adorarán por sus justos juicios. Este cántico será entonado nuevamente por los redimidos en el cielo, lo que se menciona en Apocalipsis 15, 3 al 4. Una cita que reproduce casi textualmente las palabras de Éxodo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Elena de White comenta que Dios guió a Israel por el Mar Rojo porque no estaban preparados para enfrentar batallas directas. Y el comentario bíblico Andrews destaca que este acto redentor nos da seguridad para el futuro, recordándonos que cuando nos sintamos acorralados, Dios puede abrir un camino donde no lo hay. Al llegar a esta parte de la lección, podemos reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Por qué es tan fácil dudar después de ver milagros? ¿Qué nos enseña la obstinación del faraón sobre el peligro del pecado persistente? ¿Recordamos alabar a Dios también en los buenos tiempos, no solo cuando necesitamos su intervención? Aunque cada uno enfrenta diferentes desafíos diariamente, las promesas de Dios siguen estando vigentes para todos, como lo estuvieron para los israelitas. Dios no cambia, y por lo tanto debemos confiar en que los hechos maravillosos realizados para favorecer a los israelitas puede hacerlos hoy por quienes confían en Él. Necesitamos aferrarnos a esas promesas y estar tranquilos, permitiendo que Dios actúe en nuestras vidas. Hasta aquí el comentario de la lección, una lección sin duda muy interesante. Les invitamos a escuchar cada día la parte que les corresponde, para que de esa manera podamos asimilar mejor la palabra de Dios. Recuerden que la próxima semana estaremos estudiando los siguientes capítulos de este libro sorprendente. Que el Señor les bendiga.